Hermanos, un saludo de mi parte en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir este santo servicio en el nombre del Señor Jesucristo, cantando la alabanza 393. Señor mi Dios.
cuán grande es Él. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a hacer una breve oración para pedirle al Señor que bendiga muy especial su palabra, pidiendo también por toda la iglesia. Oremos al Señor. Padre nuestro, Dios eterno, humildemente, Señor, estamos acá. Señor, para pedirle, Señor, que usted bendiga, Señor, su palabra, la cual va a ser leída. Te pido, Señor, que la confirmes y me des, Señor, de su gracia para poder hablar, predicar su palabra, la inspiración, la revelación de su palabra por medio del Espíritu Santo. Sin Él, Señor, ¿qué podemos hacer? Señor Jesús, bendice a toda la iglesia, bendice a todos mis hermanos, bendice, Señor, los que van a escuchar, oír, Señor, este mensaje. Su palabra sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Pasamos entonces a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14 adelante, tenemos la palabra de Dios. Le vamos a dar lectura, como es la costumbre nuestra, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga esta su bendita palabra en todos nuestros corazones. Me ayude el Señor Jesucristo para poder hablar un momento de esta su bendita palabra. Y como siempre, no también acompañado de lo que leímos
de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Yo me acuerdo en esos tiempos cuando estaba nuestro obispo Carlos San Martín, especialmente en las conferencias, yo le ponía mucha atención al mensaje que daba el siervo de Dios. Y en ese tiempo tenía buena memoria, aunque todavía me queda algo. Le ponía mucha atención al mensaje de mi obispo y me grababa en el corazón, en la mente, el 70 y el 80% del mensaje. Y cuando llegaba a Cabildo, especialmente el día domingo, predicaba el mensaje del siervo de Dios y me salía bien, gracias al Señor Jesucristo, porque tenemos que aprender de grandes pastores que tenemos, de grandes predicadores. Digo pastores y predicadores, porque la iglesia tiene un solo maestro, y este maestro es el Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, haga el Señor con nosotros misericordia. Me dé la gracia el Señor Jesús, ¿no? Amén. Me dé la gracia el Señor Jesucristo. Y gracias por mis hermanos que me acompañan. Amén. El acontecer mundial está marcado por hechos concretos que a los creyentes nos instan mirar las Escrituras y saber exactamente en el tiempo en que vivimos. Tanto Daniel como Juan en el libro de Revelaciones y el mismo Señor Jesucristo nos presenta en el ayer cómo la humanidad vive hoy. Sin embargo, la iglesia del Señor no está examinando para ella misma la palabra profética más segura, como cita la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, yo podría leer estos versículos que están en la Biblia, pero los inserto en lo que he escrito, ¿no? Y les voy dando Primera de Pedro, cita la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Hasta que el día esclarezca y el lucero salga, el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Con tristeza observo la tendencia que está caracterizando a algunas iglesias del hoy. La misma iglesia que canta con tanta vehemencia. Y este corito lo aprendí cuando por primera vez empecé a acudir al culto. Y dice: la iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia del Señor, ¿cuál será? Es aquella que en el nombre del Señor sana enfermo, echa fuera demonio. Es aquella que rescata al pecador. Es así, es la iglesia del Señor. Este cantar me muestra una iglesia
poderosa con autoridad de Dios y santidad. Fuego espiritual, pureza en amor a sus hermanos y a su prójimo como a sí mismo. Sin lugar a duda, las acciones mencionadas son el instrumento que nos sirve para medir el nivel espiritual de cada creyente. Con esto no me estoy poniendo como juez de la amada del Señor. Solo quiero recordar cuál es el llamado y propósito de esta y su posición frente a Dios y frente al mundo. La iglesia nunca ha sido popular, es decir, nunca ha sido aceptada en la sociedad. La razón es simple. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Esta palabra la encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 y 15. El problema se produce cuando la iglesia comienza a ceder simpatía para el mundo, porque la santidad y el amor puro de los hijos del Señor van en retirada, y el pensamiento turbio de la corriente de este siglo ha penetrado en el pueblo de Dios, y llamamos bendición, aleluya, a lo que es maldición. Pueden ser hechos aislados, pero llaman mucho mi atención. Aleluya, gloria a Dios. Una señorita de una iglesia pentecostal participando en un programa de televisión, y allí incluye desnudo, baile sensual y otros, dando absurdas razones a su actuación. Es hora que el mundo supiera que la iglesia no es anticuada. Nunca será anticuado ser consecuente con el Evangelio eterno. Nunca será anticuado orar con lágrimas y con gemidos, buscando la presencia del Señor. Nunca será anticuado inquirir en la santidad. Nunca será anticuado guardarse en pureza para Dios. Amén. Mientras la vergüenza del mundo avanza, la iglesia del Señor debe de avanzar hacia la santidad y al avivamiento. Discúlpenme, mis hermanos, pero siento la presencia de Dios en mi vida, en mi ser,
La siento en mi corazón. No conozco los seminarios. Nunca he ido a alguno de ellos. Ni he pasado por las puertas de algunos. Pero una cosa sé, que cuando el Señor Jesús me perdonó con cero conocimiento de las Escrituras, el Espíritu Santo estaba allí conmigo. Amén. Y esa noche, estando solo, me acuerdo que dancé, zapateé, corrí, de aquí para allá y de allá para acá. Si mis compañeros de trabajo me hubiesen visto en esas condiciones, seguro que habrían dicho: Esquivel se volvió loco. Pero qué bendita locura, amén, decimos los cristianos. Amén. Escuché a un predicador referirse al gran problema que existe en algunos cristianos, y consiste en bostezarle a Dios en la cara. Usted sabe a qué me refiero. A veces vamos a la iglesia a bostezar. No hay fuego, ni celo, entusiasmo por la casa de Dios. Allí comienza la tragedia de la iglesia, una iglesia tibia en el mundo, inclinada hacia el infierno. ¿Qué puede hacer una iglesia tibia para rescatar al pecador? Nada. No puede, porque ese tipo de iglesia es la que le provoca náusea al Señor nuestro Dios. Es el propio Señor Jesucristo, en toda su majestad, a quien habla a Juan en el libro de Apocalipsis, y habla poderosamente a las 7 iglesias de Asia Menor. Y les invitó a leer, y les invito a leer nuevamente el mensaje a la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús nos advierte acerca del cristianismo tibio. Habla el amén. ¿Quién es el amén? Usted lo conoce. Amén. El que no miente, el verdadero, el soberano y el Señor de la iglesia. La advertencia es fuerte. Hay un pecado tan vil que le provoca náusea, y ese pecado es la tibieza. Él no le habla al mundo, ni a los ateos. Tampoco le habla a aquellos que están llenos de luz.
y fuego celestial. Esos apasionados por Cristo ahora se está dirigiendo a los que están en Él, esos tibios, indecisos, autosuficientes, sin entusiasmo por el reino de Dios y su justicia. Mencioné algunos indicadores que nos pueden diagnosticar si estamos en la condición de tibieza. Primero, ¿cómo está la santidad? ¿Cuántos dirán, yo no me someto al adulterio? Pero se ríen con chistes de doble sentido. O yo no he robado nunca, pero no pagan sus deudas. ¿Cómo está el servicio al Señor, a sus hermanos, al mundo que nos conoce, a Dios? Si no hay pasión por Cristo, no se va a visitar a los enfermos, no se asiste a la predicación, no se ora con pasión. La oración se vuelve insípida. No tocan el corazón del Padre. Nuestros cánticos son de adoración. Cuando no se canta en el Espíritu, es cantar por cantar. El canto es adoración a Cristo y bendice a la gente que recién está llegando. Amén. Pero los tibios no pueden transmitir esa unción. Amamos la palabra de Dios, la leemos todos los días. Podríamos citar todos los libros de la Biblia. No, es que éramos o queramos ser maestros. Yo no conozco a un solo maestro, nuestro Señor Jesucristo. Manifestamos nuestro amor a Él, amando lo que Él habló. Él es la palabra. Debemos leer las Escrituras más de lo que leemos otros libros o miramos televisión. ¿Cómo está nuestra vida de oración y súplica ante nuestro Padre, nuestro Dios? Amados, hijos de Dios, hermanos en el Señor, no sacamos nada con trabajar tanto, hermanos en el Señor. Si no oramos, somos el alma de reír de Satanás. Él solo le teme a una iglesia victoriosa. Una iglesia victoriosa es una iglesia que permanece de rodillas. Amén. Nos ayude el Señor. Amén. Nos dé de su bendita gracia. Amén. Que estas palabras puedan servirnos a nosotros. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ganamos almas para Cristo. Como dice la canción, sacrificamos nuestras vidas a diario para la gloria de Dios. La comodidad es una de las formas de la tibieza espiritual. Considero que los tibios son los últimos en saber que son tibios. La tibieza no es una debilidad,
es una perversidad, no es un pecado pequeño, es un gran pecado. Si el mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro corazón, entonces el pecado más grande es no hacerlo, no amar a Dios. Hermanos en el Señor, en sus corazones y en sus manos está el hacer volver a muchas personas tibias al camino. Amén. Al camino correcto, el camino de la pasión por Cristo y el Evangelio, el camino de la santidad y la justicia, el camino de servir y no ser servidos. Les comunico con urgencia, pues Cristo viene y viene por una iglesia ferviente, por una iglesia que no tuviese ni manchas, ni arrugas, ni cosa semejante. El que lo tiene a Él en primer lugar de sus vidas. Y una cosa les digo, hermanos, hermanas, huyamos de la Odisea y marchemos hacia una iglesia ferviente y victoriosa. Cristo viene por su iglesia. Esa iglesia que Él formó allá en el aposento alto. Amén. Y allí el Espíritu de Dios empezó a obrar y empezó a trabajar con ese número de hermanos y los apóstoles. El Espíritu de Dios les daba la gracia, los inspiraba y los hizo ser valientes contra las grandes persecuciones. Pero ellos no retrocedieron en ningún momento. El Señor Jesucristo viene por una iglesia que se haya vestido con vestiduras blancas, porque Cristo el Señor, Él ha vestido a su amada. Dios en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, allá Dios les hizo vestiduras, les hizo túnicas y no los envió fuera del paraíso desnudos, sino que allí hubo un sacrificio. Allí Dios sacrificó unos animalitos, hubieron víctimas para sacarle la piel y poder hacerles túnica y vestirlos y sacarlos de aquel lugar. Amén. Así también Cristo el Señor a nosotros nos encontró desnudos también, nos encontró enfermos a muchos, estábamos perdidos totalmente, pero Él nos ha vestido de nuevo. Él nos ha vestido con vestiduras espirituales, vestiduras celestiales. Cuando Él venga, tenemos que estar vestidos, hermanos. Tenemos que estar allí con esas vestiduras espirituales. Amén. Bendito sea el Señor. No podemos estar desnudos. Amén. Tenemos que estar vestidos. No, el mundo está desnudo, el mundo, ellos caminan y no saben hacia dónde van, pero nosotros sí sabemos hacia dónde vamos. Alabado sea el Señor. Por eso que Cristo el Señor viene por una iglesia, esa iglesia que le alaba, esa iglesia que le glorifica, esa iglesia que ensalza su nombre, esa iglesia que
se ha vestido de novia en este mundo. El mundo nos mira y nos observa y nos ve como toda persona, pero recuerde de que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Nosotros hoy somos seres celestiales también. Nuestra ciudadanía no está acá. No somos de este mundo, somos del reino celestial. Estamos de paso. Como Jesús lo dijo, estos no son del mundo, como tampoco les dice Jesús, Él tampoco era del mundo. Por eso el Señor bendiga estas palabras. Por eso que, hermano, el Señor nos ayude para poder huir de la odisea, para poder salir de allí. Hay muchos que nos critican, no. Alabado sea el Señor. A mí me han criticado durante todos estos años por no participar con algunas iglesias. Alabado sea el Señor. Si yo conozco Cabildo, conozco las iglesias, conozco también los que son hermanos. Y cuando el Señor me llamó, entendí de que el Evangelio no es humano, el Evangelio es divino, el Evangelio es celestial y se recibe, el hombre lo recibe por revelación, por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me convenció que sí, que yo era un pecador y que si quería ser parte de la iglesia también debería yo vivir en santidad, buscar esta santidad, no por un tiempo, sino que la santificación tiene que ser de por vida. Amén. Toda una vida, de por vida. No correr, caminar un tiempo un poco santificado y luego, como dijo un hermano una vez, que había que descarriarse también de vez en cuando. Y yo digo que no. Yo digo que no. Cristo hace la obra en el hombre, en la mujer, una sola vez. Nos tienen por anticuado, a mí me tenían así. Pero yo digo en esta hora, lo digo así, de esta manera, con todo respeto hacia mis hermanos, hacia mis hermanas. Los amo tanto a mis hermanas como a hijas. Y verdaderamente son hijas espirituales, pero yo digo una cosa, no es ser anticuado de que la hermana use un vestido un poquito, solamente un poquito más abajo de la rodilla. No es pedir mucho, en ninguna manera. Alabado sea el Señor. Yo siendo supervisor esta honra la recibí en el tiempo de mi obispo y me mandó a una zona, oh qué tremendo. Y fui, la visité y compartí con cada pastor y pastora y le informé a mi obispo y le dije, mi obispo, oh, que hay que corregir tantas cosas, mi obispo. Y yo le dije, mi obispo, si usted ve que yo no sirvo para un supervisor, le dije, puede mandar a otro pastor. No, me dijo, lo escogí a usted y usted tiene que ir. Y me dijo, meta el arado a fondo, me dijo, y limpie el campo. Y me dijo, aunque lo expulsaran fuera, acepte. Y un amigo pastor también me dijo un día, cuando usted sea supervisor tiene que estar preparado, me dijo, porque a mí me pasó esto y esto también a él. A una hora de la noche, conversando con los siervos de Dios también, no les gustó la corrección y lo echaron para afuera también. Y me recuerdo, nunca me he olvidado, en un lugar a las 5 de la mañana me echaron para afuera porque tenía que corregir. He allí, oh qué tremendo, no aceptó la sierva
y 5 de la mañana, qué tremendo, era invierno. Y también me sucedió en otra iglesia también, 11 de la noche también, fuera. Alabado sea el Señor. Pero una cosa les digo, nunca el Señor confirmó esos ministerios. Todos estos años he aprendido muchas cosas y me he hecho de experiencias en el ministerio. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. El Señor no pide mucho, pide solamente santidad. Porque Él viene por una iglesia que se haya santificado, que se haya lavado y limpiado en la sangre del Cordero de Dios. No viene por una iglesia mundana, en ninguna manera, sino que viene por aquellos que le aman, por aquellos que le sirven, que le siguen, que le glorifican, por aquellos que están dispuestos también a vencer el mundo, el pecado y la carne. Por esa iglesia viene el Señor Jesucristo. Por eso que el Señor aquí da este tremendo mensaje. El testigo fiel, el amén, mandó estos 7 mensajes por medio de Juan a las iglesias que ya se habían desviado, que ya habían entrado en una tibieza. Solo una iglesia por ahí se salva. Y esta iglesia de la Odisea ya estaban ellos totalmente contaminados. Ya la tibieza era tanta y por eso que el Señor les manda este mensaje para que salieran de allí. El Señor aborrece una iglesia tibia, no quiere nada con ella, sino que tenemos que ser ardientes en el Espíritu. Alabado sea el Señor. A algunos predicadores no les gusta que el hermano zapatee dentro de la iglesia, que la hermana zapatee, que la hermana dance aún dentro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el 1909, he leído algo de ese gran avivamiento. Allí los hermanos, hermanas gritaban, danzaban y era como una casa de locos, decían los vecinos, zapateaban allá, acá. Y ellos no hallaban qué hacer porque el Espíritu Santo los estaba bautizando. El Espíritu Santo estaba entrando en ellos y ellos sentían ese fuego, sentían esa locura. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos ayude, nos dé de su bendita gracia. Escuché un día en una oportunidad al pastor este pastor que fue miembro del directorio de mi obispo Carlos y también estuvo con mi obispo Juan también, el pastor, Señor, se me fue el nombre de este pastor, que ya duerme en el Señor, de allá de Molina. Andrade, el pastor Andrade. Él contaba un testimonio, él dice que tenía como 19 años y era albañil y dice que en las tardes salían y se iban al culto, ¿no? Y llevaba el cajón de las herramientas, usaban los maestros un cajón, ahora usan mochila, ahora usan otras cosas, no como aquellos tiempos. Y dice que empezaba el culto y las hermanas empezaban a danzar adentro, dice, y los hermanos, dice que el piso del local estaba malito y dice que donde saltaban las hermanas pasaban el pie por la tabla para abajo y seguían danzando, dice, y de allí tenían que tomarlas para poderlas sacar de allí. Estarán llenos de la gloria de Dios, estaba allí el Espíritu de Dios en ellos. Amén. De una forma maravillosa. Y dice él que ligerito las bancas tenían que pararlas, llevarlas a los rincones, porque las danzas, las aleluya, las gloria a Dios, la iglesia estaba allí con el Espíritu Santo de Dios, estaba con el amado. Amén.
Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. No les interesaba. Y luego cuando terminaba el culto, se iban los hermanos, las hermanas, ellos los maestros, sacando el martillo, sacando el serrucho, cortando tablas para reparar el piso donde las hermanas habían roto las tablas, habían pasado para abajo. Y él decía, pero qué gloria, qué maravilloso. Alabado sea el Señor. A mí no me interesa el mundo, digan lo que digan. Alabado sea el Señor. Lo que a la iglesia le interesa es estar con el amado, es alabarle, es glorificarle. Amén. Alabado sea el Señor. Dios bendiga estas palabras. Amén. Bendiga esta palabra. En esta hora, hermano, en el Señor, no podemos ser tibios. Tenemos que ser ardientes en el Espíritu. Él viene por una iglesia, hermano, en el Señor, que esté empapada con el Espíritu Santo de Dios. Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén. Hermano, hermana, en el Señor. Esta palabra, cuidado con la tibieza. No. Y la tibieza empieza cuando dejamos de ir a los medios de gracia y estamos apareciendo el último día de la semana. Y eso es señal de una tibieza. Pero dice el Señor que en aquel día a los tibios los vomitará de su boca. Aleluya. No te conozco, no sé de dónde soy. Alabado sea el Señor. Tenemos que orar, como dijo el Señor Jesucristo aquella parábola. No, el publicano y el fariseo. Alabado sea el Señor. No nos convirtamos señores de la iglesia. No, oh no, yo me sentaba aquí y alguien tomó mi lugar. No puedo sentarme en otro lugar, sino que tengo que irme. No, hermano, en el Señor. Si en el suelo tenemos que sentarnos para poder escuchar y oír al Maestro de Maestros, a Cristo el Señor, escuchar su palabra, ahí nos sentamos. ¿Acaso Jesús tuvo algún templo, tuvo algún lugar donde predicar el Evangelio eterno, predicar esta salvación, predicar la palabra de Dios? Él lo hacía a la orilla de la playa, lo hacía en el campo, lo hacía debajo de los montes. Allí estaba el Maestro de los maestros, allí estaba Cristo enseñando la palabra de Dios, sentado en la falda de un cerro, allí en el monte, allí el Señor les enseñaba la palabra de Dios. Hoy nosotros, el Señor sí ha permitido que compremos terreno, que le edifiquemos templos, que le edifiquemos un lugar donde alabar su nombre, donde glorificar su nombre, porque la iglesia que tenemos, esa iglesia visible, esa iglesia física de material, es ahí, es donde llega el alma nueva. Allí empieza a oír la palabra de Dios, empieza a comprender la palabra de Dios, allí se le enseña la palabra de Dios. Allí los matrimonios crían sus hijos, llegan sus hijos, crecen. Allí hay un profesor para enseñarle la palabra de Dios. Por eso es que todo aquello es útil hoy. Hoy usamos toda esta red, hoy la usamos, hermano, en el Señor. Por eso también nosotros tenemos que usar también todo esto. Tenemos que también echar mano también de la tecnología también. Nos ayude el Señor, nos dé de su gracia. Alabado sea el Señor. Por eso cuidado con la tibieza, ¿no? A lo mejor alguno ni se conecta para poder escuchar al pastor o a mi obispo. Bueno, él es mi obispo, no, y yo soy muy pequeño al lado de él. Pero una cosa, el Señor me puso como pastor. Alabado sea el Señor. Amén. Cristo vive para siempre. Sé lo que es de Dios y sé lo que no es de Dios. Amén. Hermanos que están conmigo hace muchos años. Gloria a Dios para siempre.
me dicen mi pastor, jóvenes que me dicen mi pastor, yo he aprendido de usted. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. No soy yo, de Dios te bendiga. Dios te guarde, hermano, en el Señor. Dios bendiga esta su bendita palabra. Grábesela, ¿no? Amén. Grábesela. ¿Dónde está? ¿No? Apocalipsis. Ahí vuelva a leerla y es maravillosa. Así que alejémonos de la Odisea. Para Cristo le doy la honra y la gloria. Amén. Para todos nosotros alcance su misericordia. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, Dios mío, bendiga esta su palabra, bendiga este consejo. Señor, ayúdenos para poder, Señor, servirle fielmente y no ser tibio, sino ser ardiente en el Espíritu. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, ser esa iglesia que usted viene por ella, Señor. Esa iglesia que, Señor, rescata al pecador. Esa iglesia, Señor, que está llena del Espíritu Santo. Esa iglesia, Señor, que está en este mundo, Señor, con aquellos que son ardientes en el Espíritu. Cordero de Dios, ayúdanos, Señor, a no abandonar este fuego, a no abandonar este calor, Señor Dios Santo, Dios Eterno, porque si somos tibios, Señor, mañana tendríamos que lamentarnos. Bendice, Señor, a toda la iglesia, Señor, nuestras familias, esposas, hijos, nietos, Señor, a toda nuestra amada iglesia unida, a su siervo, su sierva, nuestro obispo, su sierva, nuestra diaconisa, sus hijas, nietos, el directorio y el cuerpo pastorado. Como toda iglesia, Señor, que va por esta senda, Señor amado, Señor eterno, y que tienen allí el fuego del Espíritu Santo, Señor, en sus vidas, Señor, en sus corazones. Señor, bendícenos y guárdanos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Una alabanza. Alabanza sin ti. 453. Sin ti. 400.
La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Está grabando, ¿no es cierto? Ya. Un aviso a la iglesia. Dice así: hermano, envíe su video cantando la alabanza. 3:47 para el próximo domingo. En horas tristes. Es importante que usted participe también. ¿Se le olvidará? Envíe su video cantando la alabanza 347 en horas tristes. Es importante que usted participe, hermano, y sus hijos. Amén. Amén. Vamos entonces a pedir la bendición. Y ahora que la bendición de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo y la participación bendita del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Amén. Mañana de